¿Una pregunta, jóvenes? Bien, la primera parte, como ya habíamos mencionado, es como la parte de circuitos eléctricos. El fundamento, obviamente, como un repaso que obviamente son de 2 a 3 problemas en el primer examen, ¿no? Básicamente es decir, que en la primera parte las unidades, ¿cómo se llama? En este caso tenemos las unidades más importantes que son las unidades de potencia, voltaje, corriente, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Los prefijos de alguna manera que nosotros en el caso de la clase específicamente utilizamos el prefijo mili, que es miliamperio o milivoltio, microamperios también. Ya nano no utilizamos, es bien raro, se menciona más o menos, pero lo demás no. Y además, en cuanto a unidades de procesamiento, el kilo sí se utiliza, el kilo ohmio, ya el mega no se utiliza, pero ustedes en niveles de procesamiento, en almacenamiento de memoria, mega, giga, tera, eso ya es normal, ya empiezan a aparecer penta, hexa, ¿no? Pero obviamente en algunas capacidades de las computadoras. Bien, la corriente, carga, tensión, voltaje, potencia, eso ya son conceptos que de alguna manera ustedes lo manejan. En este caso es importante que existen muchos dispositivos como baterías, diodos, transistores, en los que resulta determinante el movimiento de carga positiva para extender la operación interna. Pero respecto a los externos, el dispositivo es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por los alambres de conexión. Si bien continuamente se transfieren cargas entre las diferentes partes de un circuito, no se hace nada para cambiar la cantidad total de carga. En otras palabras, ni enfriamos ni destruimos electrones o protones. Cuando se opera en circuitos eléctricos, la carga en movimiento representa la corriente. En ese caso, la carga de un coulomb, la carga es menos 1.6 por 10 a la de menos 19 coulomb, que es la referencia de la unidad de carga. Pero obviamente en una sección transversal, así como se muestra la figura, en un segundo específico, se hace un corte transversal y por ahí pasa la corriente que nosotros tenemos. Bien, la idea de transferencia de carga o carga en movimiento es de vital importancia cuando estudiamos los circuitos eléctricos. Entonces, ahí tenemos las consideraciones del flujo de corriente de alguna manera. Acuérdense que de alguna manera casi todos los sistemas eléctricos de telecomunicaciones y todo eso, solo sencillamente hablamos de señales eléctricas. Por lo tanto, aunque usted pueda ver radio o pueda hablar por teléfono o pueda ver datos en una computadora o internet, al final se traduce las señales de voz, datos e imagen en señales eléctricas que son las que nos envían por los distintos medios de transmisión, ya sea por las redes, ya sea por televisión, ya sea por, ¿cómo se llama?, celular, etcétera, etcétera, pero al final son señales eléctricas. Incluso ya un poquito más adelante, no, nosotros no nos metemos a ese asunto, pero obviamente la transmisión eh, se transfiere por fibra óptica. Entonces igual se transfieren las señales que se traducen en señales eléctricas y se envía por medio de fibra óptica, por lo tanto hay una conversión de señales eléctricas a señales ópticas. Y más adelante, eso ya desde hace más o menos unos 20 años, ya se dice que obviamente la tecnología como tal ya existe, pero en vista de lo caro y de los sistemas que de alguna manera hacer un poquito más barato en el tiempo las consideraciones tecnológicas o los avances. En ese caso se supone que iban a enviar los datos por medio de partícula de luz, o sea que siempre por fibra óptica, pero por medio de un fotón. En ese caso se iba a paquetizar todos los datos en un fotón para enviar y obviamente eso iba
Es inimaginable las capacidades de transmisión de los datos o de la voz, o de la imagen o lo que ustedes se quieran llamar, o televisión que sí va a poder transmitir, las capacidades van a aumentar exageradamente, ¿no? Igual que ya se habla o se hablaba ya mucho tiempo atrás de de los procesadores ópticos y, ¿cómo se llama?, de otro tipo de procesadores que obviamente iban a triplicar o a cuadriplicar o una capacidad infinita en los procesamientos, ¿no? Eso todavía no se hace, no tanto porque la tecnología no está desarrollada, sino que porque, acuérdense, es una cuestión de mercadotecnia, al final de cuentas, por eso las nuevas computadoras están saliendo cada 3 meses o cada 6 meses porque hay que vender, ¿no? A nosotros nos vienen mucho más atrasados, tal vez actualizaciones de 6 meses, un año, pero en otros países, Japón, Estados Unidos, está hablando de que cada 3 meses ya sale una nueva versión con nuevas capacidades de procesamiento, ya está lo suficientemente desarrollado, pero el delay que se puede hacer, se podría sacar cada semana, o mucho antes, pero acuérdense que al final de cuentas es una cuestión de mercadotecnia de venta, ¿no? Hay que vender, por lo tanto, en ese caso, esas capacidades no lo vamos a ver tan fácilmente en el tiempo hasta que el mercado esté lo suficientemente preparado. Bien, en cuanto a la corriente, es un cambio de la carga con respecto al tiempo, por lo tanto es una derivada. Entonces, aquí tenemos la corriente directa y hay la corriente alterna, que es lo que nosotros más utilizamos, aunque en la práctica obviamente tenemos eh, las corrientes que no sean estrictamente directas ni tampoco estrictamente senoidales. Bien, la tensión o voltaje, la diferencia de potencial, aquí es importante esa diferencia de voltaje o diferencia de potencial, la parte importante porque si vemos el positivo y el negativo. Ahora, este concepto a nosotros nos interesa bastante, sobre todo por las instalaciones eléctricas en nuestras casas. En ese caso, nosotros tenemos una diferencia de potencial en los tomas de corriente. Tenemos el terminal latente, aunque si medimos nominalmente, si no está conectado a un aparato, no va a haber flujo de corriente. Por lo tanto, si medimos, vamos a medir un voltaje de 120 voltios, que es la mayoría de los voltajes en nuestra casa. Por lo tanto, conceptualmente, y es importante a nivel práctico, la mayoría de los aparatos o de los circuitos instalados en nuestros edificios, casas, etcétera, etcétera, son de 120 voltios. Por lo tanto, eso implica, si el voltaje es igual en la mayoría de las tomas de corriente, significa que la instalación fue hecha en paralelo, que físicamente debe reflejar eso. Es importante. La unidad de tensión voltaje es un voltio y es un joule por coulomb. Bien, puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si fluye o no corriente. Es lo que les mencionaba, por lo menos en esta casa tenemos latente mientras no conectamos en el toma de corriente un aparato, el aparato no va a funcionar, por lo tanto ahí tenemos latente la corriente que va a fluir. Mientras, pero sí tenemos 120 voltios en los terminales. Ahí hay unos terminales, hay un positivo y hay un negativo en cada uno de ellos. Permítanme un segundo.
Bien, mañana les muestro más o menos cómo se llama, cómo están esos terminales en un toma de corriente, cuál es el positivo, que es el más grande, lo pueden ver en su casa, y el negativo es un poco más pequeño. Entonces, eso es importante de alguna manera, ¿no? Bien, en ese caso vamos a utilizar las conversiones en el A y el C, pero el C es el más generalizado de las conversiones de voltaje de más menos. La potencia, otro de los conceptos muy importantes, es la potencia B por I. En este caso, la unidad de potencia es el watt, que es un joule por segundo. Entonces, la potencia absorbida por el elemento se determina mediante el producto B y potencia P igual a B por I. En este caso, absorbida va a ser positiva. Cuando se dice que el elemento genera o suministra energía, la potencia es negativa. En este caso, estamos hablando de todas las fuentes de corriente o de voltaje. En este caso, es importante esto, ¿no? Aquí tenemos varias consideraciones de potencia. La última, la que nos interesa más, dice menos 20 voltios, 4 por menos 5, y en ese caso es menos 20. La potencia absorbida negativa significa que el elemento está suministrando más 20 watts, o sea que es una fuente de energía, está suministrando energía al sistema. De esa parte, todos los demás elementos, desde el punto de vista del sistema eléctrico, entonces todo lo que tenemos en nuestras casas, televisores, computadoras, impresoras, routers, estufa, refrigeradora, etcétera, etcétera, aires acondicionados, todos esos aparatos, entonces desde el punto de vista del sistema eléctrico, somos vistos como una resistencia. Entonces es importante. Bien, en general nosotros los análisis vamos a hacerlo desde el punto de vista resistivo. Otros tipos de elementos simples tienen tensiones determinadas proporcionales derivadas de la corriente con respecto al tiempo, que es el inductor, y a la integral de la corriente con respecto al tiempo, que es el capacitor. Obviamente, para fines estrictos de este tipo de instalaciones eléctricas, nosotros lo mostramos ahí, no vamos a utilizar ni inductores ni capacitores. O sea, son circuitos más elementales, más simples. Porque, vuelvo a repetir, vamos a ver desde el punto de vista del sistema eléctrico que la mayoría de las cosas los vamos a ver como resistores. Bien, en cuanto a las fuentes independientes, no vamos a entrar en esos detalles. Aquí hay algunos símbolos, que es el primero, el A y el C, que es lo que más se utiliza. No son símbolos de manera general como fuente. Bien, aquí hay otro símbolo la parte a la izquierda, arriba, es una fuente de voltaje. En este caso, la fuente en medio es una fuente de voltaje de corriente, perdón, es una batería le llamamos. Aunque son voltajes de corriente directa, es una fuente de alta tensión y es una fuente senoidal. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre todo con esto, pero estamos entredicho que, por ejemplo, para el sistema eléctrico, antes que en nuestras casas en la acometida entren el voltaje que nosotros tenemos en nuestros terminales en el contador son 240 o 220 voltios, que es alterna, pero obviamente antes de eso, donde están los transformadores, está ese 138 kilowatts, hay un transformador que baja a 240 o 220 voltios para que nos entreguen a nosotros la energía determinada. Las fuentes de corrientes independientes, aquí está la fuente y tenemos los elementos de circuito, fuentes de tensión o voltaje, fuentes de corriente. Entre las fuentes de corriente y de tensión están las independientes y dependientes. Allá ahorita en cómo se llama instalaciones, utilizamos fuentes directamente independientes. La mayoría de los casos, resistores, capacitores e inductores. Aquí, en este caso, es importante esa sumatoria de potencia. En este caso, nosotros vamos entonces a trabajar con estas fuentes
dependiente. Perdón, esta fuente de manera general, pero el concepto de potencia es muy importante, y sobre todo porque de alguna manera al hacer una instalación eléctrica, nosotros nos interesa la potencia. Bien, en este caso, si tenemos de manera general esta sumatoria de potencia igual a cero, ya el circuito con concepto determinado, todos los elementos del circuito tienen que la potencia sumatoria de potencia igual a cero. Ahora, desde el punto de instalación eléctrica, nosotros tenemos que sumar todas las potencias de cada uno de los aparatos eléctricos que existen en nuestra casa, conectados y no conectados, para determinar cuánto es la energía que nosotros necesitamos consumir para poder hacer eso. La potencia es, ya sabemos, de 120 voltios, pero no sabemos la corriente. Por lo tanto, tengo que sumar toda la corriente, toda la potencia de cada uno de los aparatos para poder despejar de esa fórmula y hallar la corriente que entra para diseñar el cable que nosotros necesitamos en la acometida. Esas son de las cosas importantes. En este caso, la potencia 1 sería igual entonces a menos 8 voltios multiplicado por 7 amperios. Y en ese caso nos queda igual a menos 56 watts. Significa que es la potencia suministrada. La potencia 2, vamos a ir en el orden de izquierda a derecha, entonces sería 8 voltios positivos. Obviamente voy en las manecillas del reloj tomando esa conversión. 8 voltios por 2 amperios. Eso va a ser igual a 16 watts. Esa sería la potencia 2. La potencia 3 sería igual entonces a menos 12 voltios y la corriente son 5 amperios. Eso va a entrar y eso me tiene que dar igual a menos 60 watts. La potencia 4 sería igual a 20 voltios multiplicado por 8 amperios. En ese caso significa entonces que sería igual a 160 watts. Preguntas hasta ahí. Obviamente, en ese caso, tanto la potencia de P2, del elemento 2, y la potencia 4 son elementos que consumen potencia, o sea, son eminentemente resistivos. Los demás, que salen de potencia negativa, generan potencia. La última es una fuente de corriente, o sea, eso sería 20 voltios, una fuente de corriente dependiente de voltaje. Y el voltaje, obviamente, en este caso va a ser 0.25 Vx. En ese caso sería 20 por 0.25 por menos 2, que es el voltaje Vx. Y eso me queda menos 60 watts, sería una potencia de eso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos y ahora pruebo la sumatoria. A ver si es cierto que eso está correcto. Bien, la sumatoria de potencia entonces sería igual a menos 56 watts más 16 watts
menos 60 watts más 160 watts y menos 60 watts. Que obviamente eso me da cero. Así cumplo con la consideración importante, obviamente, de que la sumatoria de potencia es igual a 0. Ese es un circuito, pero si lo vemos, si esto fuera, ¿cómo se llama? Visto desde sistema eléctrico, una casa, entonces nosotros tendríamos, serían todos consumos de potencia. Es importante, vuelvo a repetir, el concepto de potencia porque nosotros necesitamos la potencia de los aparatos eléctricos. De alguna manera, y eso es importante que ustedes vayan viendo cuánto es la potencia de sus refrigeradores, de sus estufas, secadoras, calentadores de agua, televisores, computadoras, routers, ¿cómo se llama? Y todos los periféricos que podamos tener, juegos, ¿cómo se llama? Consolas de juegos que tengan, los distintos televisores, los radiograbadoras o equipos de sonido, etcétera, etcétera, todos los aparatos eléctricos, ducha, electroduchas, perdón, también las lavadoras de ropa, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan tener en sus casas de aparatos eléctricos. Que todas esas potencias se necesitan para hacer el diseño. Preguntas hasta ahí. Bien, circuitos de redes, la interconexión, en este caso, un circuito es una malla o una red cerrada. Entonces, en el circuito, el B siempre cumple con un circuito eléctrico. La resistencia es uno de los parámetros importantes del resistor, este es el símbolo, y de manera general nosotros los demás están escuchando bien, jóvenes. Sí. Ok. Bien, en este caso el resistor es el símbolo, por lo tanto todos los aparatos eléctricos lo vamos a utilizar con este símbolo. Entonces, es importante eso porque de alguna manera nosotros vamos a determinar el símbolo este porque así, o sea, todos los aparatos eléctricos los vamos a poner como un resistor, ¿no? Consumen potencia, aunque en este caso son elementos resistivos de manera general para uso de, estos son aparatos un poquito grandes, estos son aparatos electrónicos. Obviamente cuando pasamos electrónico es todo lo que abajo de 1 amperio o menos de 1 amperio, decimos que son aparatos electrónicos, y todo lo que es arriba de 1 amperio o más, perdón, un poquito menos, arriba de 0.5 amperios, decimos que son aparatos electrónicos, son bajo consumo de potencia. Y todo lo que no es aparato electrónico, entonces estamos hablando de resistencias más grandes. La ley de Ohm es igual, B igual a R por I, obviamente eso se utiliza en todo y conceptualmente eso es lo más importante. Potencia y su relación con la ley de Ohm, potencia igual a B por I, todas estas fórmulas las tenemos que manejar porque de alguna manera en los aparatos, todos los aparatos eléctricos en una computadora vamos a buscar en la parte de atrás, en la viñeta o en la parte de abajo, donde aparece el consumo de corriente o sencillamente vamos a buscar el voltaje, no, porque ya sabemos que son 120 voltios o 110 voltios, como ustedes lo quieran llamar, y de alguna manera vamos a utilizar la corriente para hallar la potencia, si es que no nos dan la potencia ya. Eso es importante. Bien, la resistencia o la resistividad en este caso es importante. La resistencia termina por la resistividad inherente al material y la geometría del dispositivo. Eso es importante porque de alguna manera a nosotros nos interesa la resistencia del cable, la resistencia de lo que nosotros queramos construir, porque de alguna manera eso es lo que nosotros determinamos para la instalación eléctrica. Acuérdense, un cable eléctrico, la corriente viaja, por lo tanto hay un consumo por calor, que es lo que hace la resistencia. La resistencia es ρ